Coordinadora de la Comisión Intersectorial, y Mariano Jabonero, director académico del encuentro, les informarán sobre el proceso de redacción, consulta y difusión de la relatoría del mismo. A todos, gracias por su amable asistencia y que tengan una feliz noche. Bien, para concluir la jornada, que ha sido extensa y densa, a todos ustedes, señores y señoras, queríamos informar del proceso que se va a seguir para formalizar la parte académica de este encuentro, que ha sido, como decía antes, muy intenso y muy interesante y muy innovador. Les informo, sencillamente y de forma muy breve, que el proceso que se va a hacer es, por parte de Constanza Alarcón, como relatora, va a hacer una lectura de un primer avance de relatoría, un borrador muy inicial, para que ustedes tengan, digamos, esa primera información, esa primera, digamos, constancia de qué hemos concluido, si se puede concluir en un evento de este tipo, que sería muy pretencioso, pero a partir de ese documento se remitirá a todos los moderadores de cada panel. Ellos lo leerán atentamente, harán aportaciones, sugerencias, aquellas que correspondan en cada caso, y con la devolución de esa información se hará una síntesis final estructurada, elaborada, que publicaremos tanto por la página web de 0 a 5 como a través de Santillana, para difusión pública y para que este conocimiento que hemos podido alcanzar, compartir, construir y sistematizar sea útil para todos, tanto en Colombia como en otros países de Latinoamérica, que nos consta que en un caso quieren seguir estos pasos de una iniciativa como la presente. Por mi parte, solamente informarles del proceso a seguir. Paso la palabra a Constanza Alarcón, va a hacer esa lectura rápida de un primer resumen que, como decía antes, después se tramitará para perfeccionarlo. Constanza. Gracias. Solo una precisión. Lo vamos a publicar en la página de 0 a siempre. La de 0 a 5 todavía no la hemos abierto. En esa la vamos a… Bueno, a nivel entonces inicial y a manera de un borrador para que entre todos construyamos la relatoría, redactamos el siguiente documento. Dice, teniendo en cuenta que hoy Colombia hace una apuesta fundamental en su plan de desarrollo relacionado con la disminución de las brechas sociales, la erradicación de la pobreza extrema y la distribución equitativa de los ingresos. Se encuentra como un gran acierto la apuesta del país de darle prioridad a la atención integral a la primera infancia como estrategia clave en este propósito de país. Acuerdos como los logrados hasta el momento, en los debates y concertaciones previas a la próxima Cumbre de las Américas, dan cuenta del consenso internacional en torno a la importancia de avanzar en el desarrollo de políticas públicas que propendan por la integralidad, la calidad y la intersectorialidad en la atención a la primera infancia. Escuchar y compartir con expertos nacionales e internacionales le permiten hoy al país llenar de contenidos, así como de rigor científico y académico, las orientaciones y decisiones de política pública que en esta materia se deben tomar. Hoy, en palabras del mismo presidente de la República, Colombia, con el apoyo de ustedes, ratifica que en primera infancia leer es mucho más que decodificar e identificar letras. Se comienza a leer desde muy pequeño y no solo se leen libros, sino también imágenes, voces y objetos del entorno que el niño comienza a incorporar en su mente. El acto de la lectura fomenta los vínculos afectivos y transmite seguridad, protección y afecto. El placer por la lectura se da desde los primeros años y lo que es altamente significativo para el país es que la lectura se convierte en una herramienta cultural absolutamente eficaz para buscar la equidad que tenemos propuesto. Un niño que aprende a amar la lectura tiene acceso a un conjunto casi infinito de bienes culturales y puede participar en la producción y disfrute de las inmensas riquezas intelectuales y artísticas de nuestra humanidad. Coherente con los planteamientos anteriores, estrategias como de 0 a siempre adquieren un reto fundamental
Al contemplar la inclusión de programas como Leer es mi cuento como un elemento fundamental en el propósito de llegar a la población en primera infancia, con un conjunto de atenciones articuladas y coherentes, con las particularidades de cada niño y de cada niña. Es un avance central el elevar a un marco de política pública el propósito de incrementar significativamente el acceso a los textos y a las colecciones especializadas para esta población. La literatura es una de las herramientas culturales más importantes, como se dijo anteriormente, para la búsqueda de la equidad, y por eso hoy la relevancia y la coherencia con el plan de desarrollo. Por esta razón, es necesario que en la primera infancia se promuevan experiencias ricas, tanto en lenguaje, fáctico como literario. Los programas para promover la lectura en la primera infancia requieren ser pensados a largo tiempo, para que realmente se puedan instalar en las prácticas cotidianas de la sociedad. Leer es una práctica social que nos acerca a la cultura, a los mundos posibles y a la fantasía. La niña y el niño vienen al mundo con una especial sensibilidad a la voz humana. Es en la experiencia cotidiana en la que ellos y ellas se apropian de los ritmos, de los lenguajes y de las prácticas de su cultura. Es a través de los cantos, arrullos, poesías, nanas, narraciones que enriquecen su mundo, tanto lingüístico como psíquico. Los niños y niñas en primera infancia descubren ritmos y pausas del lenguaje, lo que conlleva a descubrir la comunicación misma humana. En la lectura, en voz alta, en grupos pequeños, se inicia este descubrir de dinámicas sociales que permiten reconocer al otro como un sujeto constructor de significado. El adulto tiene un rol importante en todo este proceso. Su compañía y la calidad de las experiencias que éste ofrezca permiten que los niños y niñas disfruten placenteramente de la literatura. Es un juego donde tú me escuchas, yo te escucho, como lo decía Evelio Cabrejo. Con base en esas consideraciones anteriores, un primer marco de conclusiones podría estar diferenciado en el ámbito de lo político y en el ámbito de lo técnico. A nivel de política pública, es fundamental elevar a este nivel los temas relacionados con la promoción de la lectura en primera infancia, es decir, definir líneas estratégicas centradas en hallazgos y evidencias científicas sobre los enfoques e importancia de la lectura en primera infancia, generar las condiciones de sostenibilidad y continuidad de estas iniciativas, trabajar bajo una perspectiva de universalización de las acciones, garantizar la inversión nacional y territorial en estas iniciativas y generar las condiciones para garantizar su evaluación, monitoreo y seguimiento. Igualmente se debe fortalecer el abordaje intersectorial en los temas de primera infancia, particularmente en este caso los relacionados con el acceso a la promoción de la lectura. Es fundamental hablar de calidad como forma transversal en todos los ciclos del sistema educativo, tal como lo propone el Ministerio de Educación, empezando por la educación inicial, pasando por el preescolar y llegando a la educación superior. Para esto, además de un marco de estándares de calidad, se requieren lineamientos y mecanismos de asesoría, acompañamiento, así como inspección, vigilancia y control a los procesos de educación inicial. La formación de maestros, de agentes educativos y de familias debe estar contemplado de forma prioritaria en el propósito de promover la lectura en primera infancia. El acceso a los libros y el aumento de colecciones en los diferentes escenarios donde transcurre la vida de los niños es un imperativo en esta decisión. A nivel técnico, finalmente, es muy importante reconocer que cuando un niño o una niña empieza a hablar es porque tuvo la oportunidad de escuchar a otro hablar. Para eso es necesario fortalecer a esos adultos que están con ellos y ellas en esos primeros años de vida, para que cuenten con los elementos necesarios para acompañar a los niños y niñas en este descubrir del lenguaje. La lectura en la primera infancia necesita trascender la idea de decodificar palabras, como tradicionalmente se ha concebido. Leer en la primera infancia significa enriquecer el mundo de los niños para que construyan representaciones del mundo que los rodea, es llenar de espacios donde transcurre su vida de relatos, de poesías, de cantos, de historias de los abuelos y demás para que se apropien del lenguaje. No se aprende a leer textos formalmente en la primera infancia, se aprende a hacer una lectura contextual del mundo y de las realidades. Por eso es importante que el acto pedagógico de leer y escribir
se le deje a la escuela. Y en la primera infancia nos dediquemos a que los niños y niñas doten de sentido su mundo, jueguen con el lenguaje, construyan pensamiento y sueñen con mundos posibles. Para que esto sea realidad, es necesario que las propuestas y programas que se piensan en primera infancia le otorguen un rol protagonista al juego, ese juego simbólico en el que los objetos cotidianos se transforman para representar aquello que está en el pensamiento del niño y de la niña. Así, es importante reconocer la diversidad de las infancias y del potencial de la lectura para la participación de los niños y de las niñas. Ello permite el goce efectivo de la ciudadanía, aportando mayor confianza, disfrutando del encuentro con el patrimonio cultural, brindando identidad y apropiación de los bienes públicos. La experiencia con la lectura les permite igualmente aprender a tomar decisiones, compartir y construir su visión de mundo, respetando las diferencias, aprendiendo a esperar, a sentir, a reconocer al otro, lo que aporta significativamente a la construcción de ciudadanía. Otro elemento fundamental está relacionado con la necesidad de identificar y reconocer las iniciativas internacionales que en materia de promoción de la lectura en primera infancia pueden ser ilustrativas de caminos a seguir para el caso colombiano. Igualmente, con las experiencias nacionales se debe identificar, hacerlas visibles, fortalecerlas y articularlas armónicamente a los propósitos de política pública en materia de atención integral a primera infancia. Finalmente, en nombre de todas las entidades miembros de la Comisión Intersectorial de la Primera Infancia, como lo son el Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, Ministerio de Salud, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Departamento de Prosperidad Social, Departamento Nacional de Planeación, pero principalmente de la Alta Consejería Presidencial de Programas Especiales, queremos agradecer la generosidad con la que ustedes han compartido sus experiencias, así como la solidaridad y reconocimiento a esta iniciativa de política pública que Colombia ha tenido en materia de atención integral a la primera infancia, específicamente en este caso, en los temas relacionados con algo que hoy consideramos no importante, sino vital en el marco de la estrategia, como es la lectura en esa primera etapa de la vida. Muchas gracias. Felicitamos a Constanza por su capacidad de síntesis, en primer lugar, y señor presidente Betancourt, señora ministra, señora alta comisionada, Fernando Zapata, amigos todos, muchísimas gracias a todos por su participación y por su implicación, y a continuar.